Como hemos estado hablando en nuestro programa en varias emisiones, el hecho de no tener la documentación impide o dificulta que muchos de los y las migrantes puedan acceder a sus derechos, es decir, a sus derechos en cuanto a vivienda, a salud en estos tiempos de pandemia, a trabajo sobre todo. Y entonces hay distintos colectivos de migrantes en todo el mundo que se han organizado y está la campaña, se han organizado en una campaña que ya es internacional y que se llama Campaña Regularización Ya. En España son más de 1000 organizaciones y colectivos que se han adherido a esta campaña con el hashtag Regularización Ya, pero distintos países a lo largo y ancho del mundo y también distintas regiones se han unido y con este mismo pedido o reclamo universal por las documentaciones y porque los migrantes puedan acceder a las documentaciones de cada país y no tengan esta política de indocumentación que realmente los afecta gravemente para el acceso a sus derechos fundamentales. En Brasil, por ejemplo, en nuestro país hermano, que lamentablemente está pasando por este gobierno del presidente Bolsonaro y entonces están viendo afectados sus derechos la población brasileña y también los grupos vulnerados, entre ellos los y las migrantes. En el último tiempo, esta campaña con el hashtag Regularización Ya y Papers for All ha tenido más fuerza, ha tomado más fuerza en América Latina. Este es el caso de Brasil, el país en el que a mediados del mes pasado se lanzó la campaña por regularización ya con el objetivo de garantizar documentos a todos y todas las y los migrantes en Brasil. La campaña de regularización pide 3 condiciones: que la regularización sea inmediata, permanente y sin condiciones. Es decir, que todos los migrantes y las personas en situación de asilo en estos momentos de la pandemia tengan documentos para que no se les dificulte el acceso a los derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal y en la Ley de Migración en Brasil. Sabemos que están teniendo dificultades para el acceso a la salud y a los beneficios sociales. La política de indocumentación contribuye a la explotación también de los trabajadores inmigrantes y pone en riesgo su salud, ya que muchos de ellos no acuden a los servicios públicos de salud y no se puede tener una contabilidad de las personas migrantes que están enfermas o tienen los síntomas del COVID-19 y no se pueden planificar políticas públicas para su atención. Y también esto forma parte de otra campaña en la que están algunos migrantes en Brasil que se llama Campaña para la Inclusión de Nacionalidad en los formularios de COVID-19. Otro de los temas que afectan a la población migrante en Brasil es el tema del idioma portugués, que se presenta como una barrera a la hora de poder comunicarse y hacer valer sus derechos. Acerca de esta campaña, que ha conseguido muchas adhesiones, hablamos con Giovanna Moya. Ella es boliviana, de Quillacollo, en Cochabamba, Bolivia, y pertenece al colectivo Equipe de Base Guarmis, Convergencia de las Culturas de San Pablo, Brasil. También hablamos con Karina Quintanilla Ferreira. Ella es de San José dos Campos y hace 15 años que vive en San Pablo. Hola, mi nombre es Giovanna Moya, soy inmigrante boliviana y vivo en San Pablo, Brasil, y soy parte del colectivo de mujeres inmigrantes Equipe de Base Guarmis, Convergencia de las Culturas. Nuestro colectivo lanzó una convocatoria para otros colectivos y organizaciones en Brasil para juntarnos e impulsar la campaña por la regularización inmediata, permanente y incondicional de los inmigrantes en Brasil. Fuimos acompañando el movimiento de otros compañeros y compañeras inmigrantes en el mundo. Por eso creíamos que era importante también impulsarla aquí en San Pablo, porque las leyes migratorias muchas veces dejan a los inmigrantes
y las inmigrantes en condiciones precarias, sin acceso a varios derechos básicos, ¿no? A varios derechos sociales. Y por el contexto de pandemia, muchos inmigrantes y mujeres inmigrantes también que trabajan de forma informal quedaron fuera del auxilio que lanzó el gobierno federal y también de otro tipo de ayudas sociales, ¿no? Del municipio y del estado. Y la gran barrera para tener acceso a esta ayuda necesaria en este momento, ¿no? De cuarentena y pandemia es estar regularizado en el país, ¿no? Y por eso entendemos que esta campaña es súper importante, inmediata. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora que los inmigrantes y refugiados tengan acceso a salud y asistencia social. Creemos que es importante que los inmigrantes puedan, si así lo quieren, poder residir permanentemente en los territorios y no simplemente ser utilizados como mano de obra barata por un tiempo determinado y después nuevamente estar en situación irregular o siendo expulsos de los países. E incondicional, porque entendemos que en este contexto de pandemia hay algunos requerimientos que hace, por ejemplo, aquí en Brasil la Policía Federal, que no sería posible, ¿no?, que los inmigrantes consigan algunos documentos que no son tan indispensables. Somos más de 12 colectivos organizados fuera las organizaciones que apoyan esta regularización. Entendemos que es importante porque los seres humanos tenemos que tener ese derecho de poder desplazarnos libremente. Los inmigrantes y refugiados también aportamos económicamente a las economías locales. Y cuando pensamos en el cuidado de la salud colectiva, es importante pensar también en cuidar la salud de todas las personas que estamos en el territorio para poder combatir también la pandemia. Entonces, por eso creemos que es importante que no solo en Brasil, sino en el mundo entero se pueda avanzar en ese sentido, ¿no? De que todos los inmigrantes y refugiados puedan salir del estatus irregular, porque ningún inmigrante es ilegal. Las personas migrantes, refugiadas, tenemos un estatus migratorio regular o irregular y muchas veces las leyes facilitan que las personas queden en esa condición irregular porque se benefician de la explotación de la mano de obra barata de quien precisa sobrevivir y para eso, por no tener otra salida porque su estatus migratorio no se lo permite, termina aceptando trabajos, colocando en riesgo no solamente su salud mental como su salud física, como también aceptando trabajos en condiciones análogas a esclavitud, ¿no? Entonces por eso creemos que sí es importante apoyar esta campaña en este momento de cuarentena donde todos estamos reflexionando también sobre cuál es ese mundo donde queremos vivir, sobre cuáles son los cambios profundos que tenemos que hacer como sociedad, porque igual inmigrantes y refugiados trabajan, por ejemplo, en el área de cuidados y ahora se está hablando mucho de la política del cuidado y quién cuida de los cuidadores, ¿no? Pasando también por la maternidad, por los que hacen trabajos esenciales dentro de las casas, cuidando personas de la tercera edad o inclusive en el servicio doméstico, que ahora muchas compañeras están, ¿no?, sin ningún tipo de ingreso, sin ningún tipo de apoyo, sin poder pagar los alquileres y además sin acceso a ningún tipo de asistencia social. Entonces creemos que sí es importante levantar esa bandera para ir tejiendo también nuestras redes, empezar a ver al otro como un ser humano, entendiendo que el bienestar común depende de cuidar de todos los que estamos en este territorio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك الا ما اذا ما تساليت الا ما تدوز الصبح شوف داك السيمون في المول الشمال ديالك انا كنقول راه شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد. Y así escuchábamos al cantante Manu Chao en esta versión del disco clandestino que lleva el mismo nombre que el tema clandestino, que fue tan exitoso y sigue tan vigente la letra, aunque parece que esto de solo voy con mi pena, sola va mi condena, no está tan vigente porque ya se están empezando a organizar, ya es otra la realidad que en 1998 cuando salió el álbum y la canción se hizo tan exitosa. Las penurias de los migrantes son cada vez mayores y la vulnerabilidad también, pero ahora es diferente porque están organizados y se agrupan en distintos colectivos para defender sus derechos y eso los hace más fuertes, así que no están solos, se van uniendo y por ejemplo ahora vamos a escuchar, como escuchamos a Giovanna Moya de Bolivia que vive en Brasil, ahora vamos a escuchar a Karina Quintanilla Ferreira. Ella es de San José dos Campos y hace 15 años que vive en San Pablo. Es miembro del Foro Internacional Frontier qui Guase, pero que en español es Fronteras Cruzadas. Ustedes pueden buscar su blog, que es muy interesante. Allí encontrarán toda la información de las campañas en las cuales participan y documentos que suben, siendo que ella es abogada, y entonces suben todo lo que tiene que ver con las leyes en Brasil y los derechos que corresponden a las personas migrantes. El blog es www.fontieforum, F-O-N-T-I-E, forum, F-O-R-U-M.org, y también en Facebook pueden buscarlo, Frontier Forum. Vamos a escuchar cómo nos contaba Karina cuando hablábamos con ella acerca de la historia de los migrantes y las migrantes en Brasil, qué grupos llegaron, cuáles existen ahora, de qué nacionalidades y cómo fue que ella empezó a conformar el grupo al que pertenece y en el que están las distintas campañas como la campaña para la inclusión de la nacionalidad en los formularios del COVID y también la campaña que hablamos en un comienzo de regularización ya. Hola, estoy muy feliz con la invitación de Mónica para contribuir con el programa Hasta la Raíz. Es un gusto estar conectada con los compañeros y compañeras en Argentina y poder compartir un poco acerca del contexto de aguda crisis política, económica y social que estamos ahora viviendo en Brasil, en especial cómo esto trae un impacto muy crítico en la situación de los inmigrantes en este momento. Me gustaría hablar en principio cómo yo empecé a trabajar con derechos humanos y me involucrar con las luchas y movimientos de los inmigrantes en Brasil. La verdad es que me enamoré del trabajo con los inmigrantes en 2016, cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con el proyecto Todo Migrante tiene Derecho a Información, por medio de actividades de formación en derechos para que inmigrantes sepan de cómo pueden buscar ayuda para acceder a sus derechos
yo circulé por bibliotecas, centros de acogida y escuelas de la ciudad de São Paulo. Esa experiencia fue muy rica culturalmente y me llevó a conocer muchos grupos y movimientos de inmigrantes. Y en 2017 conocí el grupo Colabor USP de artistas e investigadores de la Universidad de São Paulo y decidimos juntos crear un foro en la universidad para fortalecer el protagonismo de los inmigrantes y las redes multiculturales en la universidad, que todavía es una institución muy elitista y hecha mayoritariamente por personas blancas. De esto deseo de hacer como actividades junto con los inmigrantes en la universidad, nació el Foro Internacional Frontier Kikawase, que significa Fronteras Cruzadas en creole haitiano. Este foro busca fortalecer el rol de la universidad en el trabajo comprometido con las comunidades y movimientos de inmigrantes y refugiados. Creo que es importante que los oyentes sepan que la ciudad de São Paulo es históricamente una de las más multiculturales del mundo. En razón de la intensificación de las políticas anti-inmigrantes y la criminalización de la migración como centros de detención, lo que podemos llamar de racismo de Estado bajo el interés del mercado global en los últimos años, ha generado nuevos flujos migratorios que antes eran direccionados a los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos y que ahora están viniendo con más fuerza a los países del sur global como Brasil. En Brasil, en los últimos años, tenemos un aumento de la movilidad poblacional intrarregional, como el caso de los bolivianos, paraguayos, peruanos y haitianos. Además, la región constituye como polo de atracción interregional de individuos y grupos de países de África, nigerianos, angoleses, congoleses y ganeses, caboverdianos, mozambicanos, de entre otros. Y también de Asia, como chineses, surcoreanos, indianos y bengalíes, por ejemplo. Pero también del Oriente Medio, como Siria y Palestina, en razón de las guerras imperialistas. Gran parte de esas poblaciones que llegan a Brasil no migran como una opción, mas sí como parte del fenómeno de la migración forzada en el contexto de que vivimos en el capitalismo contemporáneo que empuja a los trabajadores y trabajadoras a la desterritorialización y la desposesión. De manera que la migración surge como única alternativa al desempleo en masa y para buscar condiciones dignas de vida. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a Brasil? En todos los eventos del foro que organizamos junto con los inmigrantes, ha sido muy común escuchar que cuando llegan a Brasil descubren qué es el racismo. Eso es una contradicción muy fuerte, pues en los últimos años, por lo menos antes del golpe, de que lo llamamos de golpe, que sacó Dilma Rousseff del poder, la política externa brasileña buscaba construir una imagen del Brasil como acogedor de los inmigrantes. Además del racismo, en especial en el ambiente de trabajo y en los servicios públicos, no encuentran una forma de regularización migratoria. Por eso solicitan refugio como una alternativa a los altos costos y burocracia que impiden otras maneras de garantir la permanencia en Brasil, con excepción de los acuerdos de Mercosur que facilitan en alguna medida la obtención de una visa temporaria. Recordamos que estamos escuchando a Karina Quintanilla Ferreira de São Paulo, que vive en São Paulo, Brasil, que nos hace un reconto, ¿no?, de todos los movimientos migratorios en Brasil y en primera instancia nos hace este recorrido para ubicarnos, porque claro, todos los movimientos migratorios en América Latina tienen diferentes momentos, a distintos grupos que han llegado a nuestras tierras y es muy interesante escuchar porque ella se ha especializado en este tema de las migraciones y entonces nos puede profundizar acerca de lo que son las migraciones en territorio brasileño. En segundo lugar, ella nos contaba acerca de este momento de pandemia y las campañas que se están llevando adelante, de las que ella participa, como Foro Internacional Frontier Kikawase, que es Fronteras Cruzadas,
que, como les decía anteriormente, los pueden buscar como Fontier Forum en Facebook. Vamos a escuchar cómo nos cuenta que están viviendo estos momentos de pandemia y cómo se ven afectadas las comunidades de los y las migrantes en lo que se puede llamar una muerte social. ¿Por qué lo llaman así? Porque se refiere a que el gobierno actual de Jair Bolsonaro en Brasil reivindica la falta de políticas públicas que atiendan a los derechos de los grupos más vulnerados. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, por ejemplo, estamos acompañando un número muy grande de migrantes que no tienen ni siquiera un CPF, que es el documento más básico, y también muchos inmigrantes que están con los documentos de permanencia vencidos y no tienen información del gobierno si van a poder hacer la renovación, cuándo o cómo. Sin documentos no logran acceder a sus derechos, como el beneficio emergencial, que es una medida para los trabajadores autónomos desempleados para tener una renta mínima durante la pandemia. Estamos de facto muy preocupados con el impacto que esta crisis va a tener en las comunidades inmigrantes y otras poblaciones de Brasil que son marginalizadas por una política que podemos llamar de muerte social, en que la falta de políticas sociales son legitimadas por el gobierno. Así que, como parte del foro que organizamos en el contexto de la pandemia, estamos apoyando 3 campañas. La primera es #campaña Somos João Manuel. Está siendo organizada esta campaña por una red de solidaridad entre inmigrantes y brasileños. La campaña tiene como objetivo apoyar y dar visibilidad a los hermanos africanos que fueron víctimas de un ataque racista y xenofóbico relacionado a una discusión sobre la ayuda emergencial del gobierno a que los inmigrantes tienen derechos, pero que culminó con el asesinato de João Manuel y dejó a otros inmigrantes heridos en una zona de la periferia de São Paulo. También apoyamos por el foro la campaña por la inclusión de la nacionalidad como un quesito obligatorio en los formularios de salud de COVID-19 a fin de producir políticas efectivas de prevención junto a las comunidades inmigrantes. Estamos apoyando también la campaña Regularización Ya, una iniciativa internacional para garantir amnistía a los inmigrantes indocumentados que está en el mundo entero y también en el Brasil en razón de la política de indocumentación. Como yo dije, está exponiendo las personas migrantes a múltiples condiciones de vulnerabilidad que dificultan el acceso a los derechos como trabajo, salud y vivienda dignas. Así que me gustaría terminar esta charla con la radio destacando algunos puntos centrales de la campaña por la regularización ya en Brasil. En primer, me gustaría recordar que la regularización migratoria es parte de una lucha histórica por derechos y dignidad a todos, que durante la pandemia, a falta de documento, está dificultando todavía más el acceso a derechos fundamentales que están garantizados en la Constitución Federal y en la Ley de Migraciones, que ha sido una conquista de los movimientos de los inmigrantes en 2017 y que revocó un estatuto del extranjero que era una ley de la época de la dictadura militar que todavía estaba vigente hasta 2017 y que tenía una perspectiva de criminalización de los inmigrantes. En tercer punto, la política de indocumentación, que significa barreras burocráticas y altos costos, es una violación de derechos, está a servicio de los intereses del mercado neoliberal para negar derechos de los trabajadores, derechos laborales, expone amplios sectores de trabajadoras inmigrantes a las condiciones más precarizadas de trabajo. Cuarto punto es que la falta de documentos migratorios está poniendo en riesgo personas y familias que por miedo dejan de buscar servicios públicos y ayuda para combatir el coronavirus. El quinto punto es que la política de indocumentación faz parte de las segregaciones y desigualdades sociales históricamente producidas en Brasil y tiene dificultado el análisis sobre el impacto del coronavirus en las comunidades inmigrantes, lo que imposibilita políticas de prevención. Por eso destaco también la importancia de la campaña para incluir la nacionalidad en los formularios
de salud de COVID-19. Y por último punto, destaco que las mujeres indocumentadas enfrentan todavía más barreras en este momento. El desconocimiento de la lengua portuguesa, la falta de informaciones sobre sus derechos y la política de indocumentación refuerzan el ciclo de silenciamiento de violaciones sufridas por mujeres migrantes. Así que luchar por la regularización significa luchar contra la invisibilidad, contra el racismo, contra la xenofobia y es fundamental para preservar la salud de todos durante la pandemia. Nos adherimos por el foro a los movimientos de los migrantes y movimientos negros movilizados en torno de la muerte de George Floyd para exigir de los gobernantes que estas muertes no sean invisibilizadas. Repudiamos la ascensión de manifestaciones de odio y de carácter fascista en Brasil. Así que ha sido un placer compartir un poco del contexto brasileño con vosotros en la radio y muchas gracias. Señores de arriba hay personas migradas, sin sanidad, sin papeles, sin nada. Esto es urgente y respondan con prisa, porque en esta crisis no regularizan nuestra ilegalidad. De membretes no somos legales, pero somos gente que su ley racista de extranjería nos tiene jodidos en la economía. Creo que nadie es ilegal, exigimos que nadie se quede atrás. Regularicen ya, es tu indiferencia la que va a matar. Regularicen ya los papeles que nos dan oportunidad. Nadie es ilegal. Tú que hablabas de derechos humanos, tú que publicas que somos hermanos, aplaudes al aire desde tu ventana, porque a tu gobierno no le dices nada. Que cierren los CIES, que nos den papeles, que les llegue el bono, les llega la muerte. Estamos en crisis humanitaria, la regularización es necesaria. Creo que nadie es ilegal, exigimos que nadie se quede atrás. Regularicen ya, es tu indiferencia la que mata más. Regularicen ya, los papeles no nos dan la humanidad. Nadie es ilegal. Eso, nadie es ilegal. Cuestión de humanidad. Tanto viva España, viva España. ¿Dónde estáis, señores? Escondidos. En plena pandemia vamos a dar la cara por vosotros. Vamos a daros de comer. Vamos a cotizar para que podáis cobrar. Nadie es ilegal, exigimos que nadie se quede atrás. Regularicen ya, los papeles no nos dan humanidad. Nadie es ilegal, es tu indiferencia la que va a matar. Regularicen ya. Nadie es ilegal, las fronteras son cuestión mental. Regularicen ya, la indiferencia mata más. Nadie es ilegal, los papeles no dan humanidad. Regularicen ya. Aunque vosotros no nos respetáis, nos veis como animales, nos tratáis como animales, nos tratáis de modo infrahumano. Ahora no necesitáis y estaremos aquí, señores. ¡Viva la migración, señores! ¡Viva la inmigración! Desde mi privilegiado balcón sentí que podía hacer más, algo más que ponerme la mascarilla en los ojos para no verlo, algo más que aplaudir al aire. Esta canción es un aporte, no es mucho en medio de tanta precariedad, pero es lo que puedo aportar. Eso es lo que decía el autor
e intérprete de esta canción, Cristian Vergara. Él es cantautor, se define como músico callejero, inmigrante, y la escribió a esta canción, que la elegimos como cierre de la temática de regularización ya en el programa de hoy, porque vamos a seguir hablando de este tema. Es uno de los temas que nos preocupan en nuestro programa, nos preocupan y preocupan, así que de esta manera cerrábamos la temática por esta emisión del programa. Escuchando esta canción que escribió Cristian Vergara, lo pueden seguir en su Instagram, Cristian Vergara Canta se llama, y él es de Bilbao, España. Como les decía, compuso este tema después de 45 días de confinamiento. Él decía, porque apoyando la campaña de regularización ya, que es increíble que los papeles sean más importantes que la vida humana, y como forma de aportar encontró a través de su arte poder visibilizar la situación de las personas migrantes, siendo que él también es una de ellas. Llegamos al final de una emisión más de Hasta la Raíz. Esperamos que tengan una hermosa semana. Nos despedimos hasta el domingo que viene, diciendo como siempre que quien no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor. Adivina, adivina, adivinador, y te doy un boleto de sol. Adivina que traigo en la diestra y en su hermana adivina que hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza, la adivinanza final. Adivina en qué ola se esconde mi pez, adivina por última vez. Adivina en qué nube mi pájaro va y adivina si al fin cantará. Adivina que traigo en la diestra y en su hermana adivina que hay. Yo te juro que amor y encontrarlo será siempre la adivinanza, la adivinanza final. Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor.